Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy tu nombre y como siempre estoy súper emocionada de tenerlos aquí en mi canal. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que ha mantenido a muchos en vilo, y que bueno, ya era hora de resolver. Vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero, ¿qué pasa con ese silencio? ¿Por qué esa aparente discreción en las redes sociales y en la prensa? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa sonrisa que tanto nos gusta? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos de los misterios que rodean a Demet. Vamos a explorar las posibles razones detrás de su relativo silencio, vamos a echar un vistazo a sus proyectos recientes y, por supuesto, vamos a hablar un poco de su vida personal, siempre con el debido respeto y la admiración que ella merece. No nos limitaremos a las teorías más comunes, sino que profundizaremos en el contexto cultural, la industria del entretenimiento turca y la presión que ejercen las redes sociales sobre las figuras públicas. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si les interesa saber más sobre sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al tanto de las últimas novedades. Vamos, es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, les animo a dejar un comentario al final del vídeo con sus propias teorías y opiniones sobre Demet. Me encanta interactuar con ustedes. Ahora sí, manos a la obra. ¿Por qué tanto silencio alrededor de Demet Özdemir? Esta es una pregunta que muchos fans se han hecho últimamente. Y es que si comparamos su actividad actual con la de hace un par de años, notamos una diferencia bastante notable. Antes, Demet era mucho más activa en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su día a día, interactuando con sus fans y mostrándonos un poco más de su vida. La veíamos en stories, en publicaciones colaborativas, incluso respondiendo directamente a los comentarios de sus seguidores. Pero últimamente su presencia en las redes ha disminuido considerablemente. Sus publicaciones son más esporádicas, más centradas en promociones de trabajo y menos en su vida personal. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay varias teorías que circulan por internet. La primera, y quizás la más obvia, es que Demet simplemente está enfocada en su trabajo. Y es que, como sabemos, es una actriz muy solicitada y tiene una agenda bastante apretada. Ha estado participando en varios proyectos importantes, tanto en televisión como en plataformas de streaming, y es muy probable que esté dedicando la mayor parte de su tiempo y energía a su carrera. Pensemos en la cantidad de horas que se invierten en un rodaje, en ensayos, en pruebas de vestuario y maquillaje. A esto sumamos las entrevistas, las sesiones de fotos promocionales y los eventos de alfombra roja. Todo eso consume muchísimo tiempo y energía. Después de todo, actuar requiere mucha concentración, preparación y dedicación. Demet es una profesional consumada y seguramente quiere dar lo mejor de sí en cada uno de sus papeles. Quiere que sus personajes sean creíbles, que conecten con el público y que dejen una huella. Así que es comprensible que no tenga tanto tiempo para dedicarle a las redes sociales. Además, la industria turca del entretenimiento es muy competitiva y exige una dedicación constante. No se puede uno relajar ni un momento porque siempre hay alguien dispuesto a ocupar tu lugar. Otra teoría que se baraja es que Demet simplemente quiere proteger su privacidad. Como toda figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público en general. Y es normal que quiera mantener cierta distancia y proteger su vida personal de la atención constante. Vivimos en una era donde la información viaja a la velocidad de la luz y donde cualquier detalle de tu vida puede ser viralizado en cuestión de segundos. Para una persona famosa, esto puede ser agobiante y hasta peligroso. Recordemos que hace un tiempo Demet estuvo en el centro de la atención mediática debido a su relación y posterior matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Esta relación generó mucha expectación y también mucha controversia. Desde el principio, la relación fue objeto de rumores y especulaciones. Los medios analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Y aunque ambos intentaron mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, fue inevitable que se filtraran detalles y rumores a la prensa.
La presión mediática era constante y seguramente muy difícil de sobrellevar. Quizás después de esta experiencia, Demet decidió ser más cautelosa con su vida personal y mantener un perfil más bajo. Es una decisión comprensible y respetable. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y las celebridades no son una excepción. A veces la fama tiene un precio muy alto, y es importante establecer límites para proteger tu bienestar emocional y mental. También es posible que Demet esté experimentando un cambio en su perspectiva sobre las redes sociales. Quizás se ha dado cuenta de que pasar demasiado tiempo en línea no es bueno para su salud mental y bienestar. O quizás simplemente prefiere dedicar su tiempo libre a otras actividades que le resulten más gratificantes. En los últimos años ha habido un creciente debate sobre los efectos negativos de las redes sociales, especialmente en la salud mental de los jóvenes. El constante bombardeo de información, la comparación con los demás, la presión por mantener una imagen perfecta, todo eso puede generar ansiedad, depresión y baja autoestima. Es importante recordar que las redes sociales son una herramienta, pero no son la vida real. Y a veces es necesario desconectarse un poco para reconectar con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Quizás Demet ha llegado a esta conclusión y está priorizando su bienestar por encima de la popularidad en las redes sociales. Es una decisión valiente y sensata. Pero, ¿qué hay de los proyectos recientes de Demet? Como les mencionaba antes, ha estado bastante ocupada trabajando en varios proyectos importantes. Uno de los más destacados es su participación en la serie Adnfara, donde interpreta a una joven iraní que huye a Estambul y se ve involucrada en un mundo peligroso. Esta serie ha tenido muy buena acogida por parte del público y ha consolidado aún más la posición de Demet como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Este papel representa un desafío para Demet, ya que requiere una gran intensidad emocional y la capacidad de transmitir el sufrimiento y la desesperación de su personaje. Además de Adnfara, Demet también ha estado trabajando en otros proyectos que aún no han sido anunciados oficialmente. Pero se rumorea que está involucrada en una nueva película y en una serie de televisión para una plataforma de streaming. Estos proyectos podrían significar un salto en su carrera a nivel internacional, lo que requeriría una mayor dedicación y preparación. Así que aunque no la veamos tan activa en las redes sociales, podemos estar seguros de que está trabajando duro y que pronto tendremos la oportunidad de disfrutar de su talento en nuevos proyectos. Y hablando de su vida personal, como ya mencioné, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022. La boda fue un evento muy mediático y contó con la presencia de muchos famosos. Sin embargo, lamentablemente la relación no duró mucho y se divorciaron en noviembre de 2023. Este fue un golpe duro para Demet, y es comprensible que haya querido mantener un perfil bajo durante este periodo. Este fue un momento difícil para Demet, pero como siempre demostró ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar de la tristeza y la decepción, siguió adelante con su trabajo y se enfocó en sus proyectos. El divorcio es una experiencia dolorosa para cualquier persona, y más aún cuando se trata de una figura pública. La presión mediática y el escrutinio constante pueden hacer que el proceso sea aún más difícil. Ahora, en cuanto a su estado sentimental actual, no hay información oficial disponible. Demet ha sido muy discreta al respecto y no ha hecho declaraciones a la prensa sobre su vida amorosa. Lo cual es totalmente respetable. Se merece rehacer su vida con tranquilidad y sin presiones mediáticas. Después de un divorcio es importante tomarse un tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que pasó y para reconectar con uno mismo. Pero, ¿qué podemos esperar de Demet en el futuro? Bueno, estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento y su versatilidad. Es una actriz muy completa que puede interpretar una amplia gama de personajes, desde roles cómicos hasta papeles dramáticos. Demet tiene una gran capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones de manera auténtica. Su talento es innegable y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Además, es una mujer muy inteligente y ambiciosa que siempre está buscando nuevos desafíos. Estoy segura de que seguirá explorando nuevos caminos en su carrera y que nos seguirá regalando grandes actuaciones en el futuro. Quizás la veamos incursionando en el cine internacional, o tal vez la veamos dirigiendo sus propios proyectos. Las posibilidades son infinitas. También espero que encuentre la felicidad en su vida personal. Se merece todo lo bueno que le pueda pasar y espero que encuentre una persona que la ame y la apoye incondicionalmente.
El amor es una parte fundamental de la vida y espero que Demet encuentre una relación que le brinde alegría, paz y estabilidad. En resumen, el silencio de Demet Özdemir puede deberse a varias razones. Es su enfoque en su trabajo, su deseo de proteger su privacidad, un cambio en su perspectiva sobre las redes sociales, o simplemente una combinación de todos estos factores. Lo importante es respetar su decisión y apoyarla en todo lo que haga. En lugar de especular sobre su vida personal, deberíamos centrarnos en su talento y en sus logros profesionales. Demet es una actriz talentosa, una mujer fuerte y un ejemplo a seguir. Y estoy segura de que seguirá brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Su trayectoria es inspiradora y demuestra que con trabajo duro, dedicación y talento, se pueden alcanzar grandes metas. Y bien, mi gente bella, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. He intentado ofrecer una visión completa y equilibrada de la situación, considerando todos los factores relevantes. Quería agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del silencio de Demet? ¿Creen que está enfocada en su trabajo o que simplemente quiere proteger su privacidad? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenlo al máximo.